Después de la muerte de Jesús, el grupo de los discípulos entró en crisis y Pedro llamó a los desanimados y los fortaleció. Cualquiera que tuviera la aparición del resucitado después de la muerte de Jesús y hubiera sido comisionado por él para la misión, era considerado un apóstol. Este círculo iba más allá de los 12. Solo Lucas lo identificó con los líderes y fundadores de la iglesia primitiva. Esto es cierto hasta cuando el círculo de los 12 estaba a cargo. En su epístola a los Gálatas, escrita entre los años 50 y 57, Pablo solo menciona las 3 columnas: Santiago el justo, Simón Pedro y Juan. Santiago, un hermano de Jesús, había recibido su propia visión del Cristo resucitado. No había sido un seguidor de Jesús durante su vida, pero se convirtió en el líder de la iglesia primitiva después de Pascua. Representaba el grupo de los judaizantes, término que no se utiliza actualmente, que Pablo lo nombró en lugar de Pedro, que generalmente aparece primero en todas las listas de apóstoles, como el socio principal en sus negociaciones sobre la misión gentil. Los Hechos de los Apóstoles relatan la elección de 7 diáconos para cuidar de los pobres. Se pueden considerar como los misioneros carismáticos que se dirigían a los judíos de habla griega en Jerusalén. Cuando la parte de habla griega de la iglesia primitiva de Jerusalén se volvió independiente organizativamente, se convirtieron en su órgano de gobierno. Sin embargo, los 12 continuaron liderando la iglesia en su conjunto, de modo que, según, no se observó competencia. Los sacerdotes judíos que se habían unido a la iglesia primitiva continuaron desempeñándose sus funciones en el templo, y los escribas judíos que se unieron a la iglesia primitiva trabajaron allí como maestros, rabinos. La iglesia primitiva no necesitaba su propia estructura ministerial porque estaba convencida de que el fin del mundo era inminente. Por esta razón, no se previó sucesores para los 7 o los 12. Lucas insistió que lo primordial era la comunidad de bienes, como característica esencial de la iglesia primitiva. Los primeros sermones de Pedro que Lucas editó reflejan las ideas básicas de la misión cristiana primitiva para ellos. Jesús era el portador de la salvación para el pueblo de Dios, anunciada a lo largo de toda la historia bíblica de Israel, cuya muerte en la cruz como juicio final cumplió las promesas de bendición a los patriarcas, cuya resurrección trajo consigo la reconciliación de Dios con Israel. Las fórmulas de credo adoptadas por Pablo también sitúan la entrega de Jesús y su resurrección por Dios en el centro de la doctrina de la fe cristiana primitiva. Al parecer, el papel de liderazgo de los apóstoles allí fue disputado desde el principio. Esto también puede haber estado relacionado con problemas materiales. La iglesia primitiva recibía donaciones para los pobres de las otras nuevas comunidades cristianas. Con su elección,
Los helenistas de la iglesia primitiva evidentemente recibieron el derecho a distribuirlo y por lo tanto un cierto grado de autonomía. Este conflicto interno fue acompañado por la desconfianza hacia la máxima autoridad judía en Jerusalén, el Sanedrín. Según Hechos 4, este interrogó a Pedro y a Juan y trató de detener su predicación misionera. Sin embargo, la simpatía del pueblo había preservado a los líderes de la iglesia primitiva. Los orígenes de la misión pagana probablemente se remonta a los helenistas, ya que su líder Esteban criticó la ley mosaica y el culto del templo, acusó públicamente al Sanedrín de quebrantar la ley y de asesinar a Jesús. A esto le siguió un juicio religioso que terminó con su lapidación. El círculo de los 12 permaneció en Jerusalén como núcleo de una reconstrucción de la iglesia primitiva. Misioneros helenísticos como Felipe fundaron nuevas iglesias. El fariseo Pablo, en su inesperada conversión, abogó por una misión libre de la Torá a las naciones. Inicialmente llevó a cabo el trabajo misionero en la región mediterránea, independientemente de los apóstoles de la iglesia primitiva. Después de la expulsión y huida de los helenistas, Pedro y los 12 abandonaron su vida sedentaria en Jerusalén y se dedicaron a la misión como lo habían hecho en la vida de Jesús. Pedro, Juan y Santiago solo se encontraban ocasionalmente en Jerusalén y no queda rastro alguno de los otros apóstoles. En lugar del colegio de 12, Santiago, el hermano del Señor, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva de Jerusalén y otros miembros de la familia de Jesús también asumieron funciones de liderazgo. Se reflejó que la comunidad cristiana judía dirigida por Santiago y el colegio presbiteral desarrollaron formas de organización en las que se practicaba una especie de disciplina eclesiástica y los pecadores eran excluidos si la represión no tenía éxito. Los primeros cristianos helenistas también se dirigieron a los griegos que no tenían antecedentes judíos. Como resultado, la proporción de los llamados cristianos gentiles, personas recién bautizadas de ascendencia no judía, en el cristianismo primitivo aumentó. En muchas comunidades se les impusieron regulaciones judías. Inicialmente, los judaizantes entre los apóstoles de la iglesia primitiva probablemente también toleraron esto. Pablo no informó de ninguna restricción después de su primera visita a Jerusalén, donde conoció el hermano de Jesús, Santiago. Sin embargo, más tarde surgieron tensiones entre él y Pedro, a quien Lucas describe como el primer misionero a sus gentiles. Pedro había viajado a Antioquía y había una disputa entre él y Pablo. No se sabe exactamente si ocurrió antes o después del Concilio de Jerusalén, porque en la epístola no lo dice. Este incidente es bien detallado en Gálatas 2, 11 al 3 y 13, mientras que en Hechos 11, del 1 al 3, lo menciona, pero no tan detalladamente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía
y se apartaba, porque tenía miedo de los circuncisión, y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto lo dice en Gálatas. Para consternación de Pablo, el resto de los cristianos judíos de Antioquía se pusieron del lado de Pedro, incluyendo al desde hace mucho tiempo colaborador de Pablo, Bernabé. Y dice Gálatas, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La discusión con Pedro fue un fracaso total de bravata política y Pablo pronto dejó Antioquía como persona no grata. Nunca más regresó. Existe una versión contradictoria según la tradición de la Iglesia. Dice que Pedro y Pablo enseñaron juntos en Roma y fundaron el cristianismo en esa ciudad, que enseñaron de igual manera en Italia y sufrieron el martirio al mismo tiempo, indicando con ello que hubo una reconciliación. Se podría observar en 2 de Pedro de 3:16, las cartas de Pablo son llamadas escritura, lo que indica la relación que el escritor tenía de la autoridad apostólica de Pablo. Sin embargo, algunos eruditos modernos consideran que la segunda epístola de Pedro es un pseudoepigráfica. Pseudoepigráfica significa una atribución apócrifa o falsa atribución que consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de alguien famoso. Bueno, esto nos demuestra que esta versión de la tradición de la Iglesia adolece de veracidad. Los diferentes enfoques de los misioneros pusieron en tela de juicio el papel del líder y la identidad de la Iglesia primitiva, y amenazaron la unidad del cristianismo primitivo. La insistencia de algunos apóstoles de Jerusalén en que los mandamientos judíos eran vinculantes también para los cristianos gentiles provocó una falta de entendimiento entre los apóstoles helenistas. Existía la amenaza de una división en congregaciones de cristianos judíos y cristianos gentiles. Para evitarlo, ambas partes hicieron valer toda su autoridad. Los apóstoles de Jerusalén convocaron una reunión de los misioneros para resolver la disputa en el camino. Bernabé y Pablo se convirtieron en portavoces de la Iglesia cristiana de los gentiles. El llamado Concilio de los Apóstoles, también conocido como Convenio de los Apóstoles, fue un punto de inflexión decisivo en la historia del cristianismo primitivo. Pablo y Lucas describen su desarrollo y resultados de manera diferente. Hubo una reunión plenaria de la Iglesia primitiva en la que los judaizantes inicialmente argumentaron que era necesaria una circuncisión de los cristianos gentiles. A esto le siguió un debate interno entre Pedro, Bernabé, Pablo, Santiago y probablemente otros. Se confirmó la esencia de la misión gentil sin ley. Esto evitó la división del cristianismo primitivo. Sin embargo, la validez de las leyes rituales judaicas siguió siendo un tema controvertido después. La Iglesia primitiva había sobrevivido a la persecución después de la ejecución de Esteban alrededor del año 36.
así como también la ejecución de Santiago el Mayor, o también conocido Santiago de Cebedeo, bajo Herodes Agripa en el año 44, y por lo tanto todavía era tolerada por los grupos dirigentes del judaísmo. Después de su conversión, Pablo no solo visitó Damasco, sino también Arabia. Después del Concilio de Jerusalén, los Hechos de los Apóstoles describen casi exclusivamente los viajes misioneros de Pablo y apenas ofrecen noticias sobre la iglesia primitiva. El grupo de 12 de Jerusalén probablemente ya había sido reemplazado por un comité de 3 bajo la dirección del hermano mayor de Jesús, Santiago el Justo. Los demás apóstoles ya no aparecen. Pedro había abandonado Jerusalén después del concilio y había viajado por Asia Menor como misionero. Más tarde, solo Santiago y los ancianos son mencionados nuevamente como destinatarios para la colecta para los pobres que Pablo había recibido instrucciones de hacer en el concilio. Por lo tanto, se había convertido en el único líder de la iglesia primitiva que hizo cumplir las resoluciones del Concilio de los Apóstoles fuera de Jerusalén, apoyó la separación de los cristianos judíos de los cristianos gentiles, incluso después de los éxitos misioneros de Pablo. Hasta su muerte, la iglesia primitiva mantuvo su posición preeminentemente en el cristianismo primitivo. Aunque Pablo tuvo que luchar contra grupos en sus iglesias que rechazaban o distorsionaban su misión libre de ley a los gentiles, él no identificó a sus misioneros como sus enemigos, incluyendo a los superapóstoles, sino que siempre reconoció la primacía de la iglesia primitiva. Esto es confirmado por su colecta para ellos en su epístola a los romanos alrededor del año 60. Cuando Pablo entregó su colecta en Jerusalén, se encontró con una gran comunidad judeocristiana que se mantenía a distancia de él, según los Hechos de los Apóstoles. Los sicarios planearon su asesinato. La primera epístola a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 50, en la que Pablo polemiza vehementemente contra las autoridades judías que perseguían su misión, reflejó una situación política tensa en la que había hostigamiento y hostilidad contra los cristianos y las comunidades cristianas en Palestina. Los saduceos, bajo el sumo sacerdote Anás, aprovecharon el vacío del poder tras la muerte del gobernador Porcio Festo, quien fue procurador de Judea desde el 59 al 62 después de Cristo, hasta la llegada de su sucesor para ejecutar a Santiago junto a otros cristianos judíos en Jerusalén. Su muerte está fechada en el año 62. Después de la destrucción del templo en el año 70, una iglesia remanente se había restablecido en las ruinas de Jerusalén. Los hijos de Santiago y otros parientes de Jesús la habían liderado y asegurado la continuidad de las tradiciones. Esta iglesia remanente había huido de Jerusalén para siempre, fin de la etapa apostólica. Hacia el año 62, el sumo sacerdote del judaísmo Ananías hizo arrestar a Santiago, que encabezaba la iglesia de Jerusalén, y lo ajustició.
Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado a sucederlo, pero la situación política de Israel se agrava y los conflictos internos del judaísmo eran cada día mayores. Se cree que Pablo fue decapitado y Pedro fue muerto crucificado boca abajo en Roma durante la persecución por parte de Nerón, al final del siglo I. De los apóstoles restantes originales vivía tan solo Juan, que se había trasladado a Éfeso, que en la actualidad era la antigüedad localidad de Asia Menor, en la actual Turquía, cuya iglesia se considera madre de muchas de Asia Menor y Grecia, donde manifestaban brotes gnósticos. Con el emperador Marco Cosello Nerva, fue un político romano del siglo que gobernó el imperio desde el año 96 hasta su muerte. No permitió que se acusase a nadie por haber observado las ceremonias de la religión judaica o haber descuidado el culto de los dioses. Pudo regresar Juan a Éfeso y pocos años después falleció a edad muy avanzada, con su muerte en el año 100. Allí concluye ya la etapa apostólica. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis, allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.